Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del gnosticismo. Esto está relacionado con el vídeo anterior en el que mostramos y argumentamos de una forma muy sólida que Dios necesariamente debía ser positivo, simplemente atendiendo a su obra en la creación, a cómo nos había creado. Bueno, el gnosticismo lo que asume es que realmente la entidad creadora del universo es una entidad malévola. Esa entidad no es Dios, es el demiurgo. Realmente, el hombre no estaría viviendo un universo creado por Dios, sino que estaría creado por el demiurgo, mientras que Dios se mantendría al margen de todo este desarrollo interior. De partida, surge una primera pega, y es que nosotros demostramos a Dios como condición de clausura racional del universo. Entonces, si nosotros añadimos una etapa intermedia, en este caso el demiurgo, a nuestra metafísica, pues estamos añadiendo un elemento que es innecesario. Es decir, nosotros ya tenemos a Dios demostrado como razón primera que causa el universo. Nosotros no necesitamos al demiurgo de por medio. Por lo tanto, esta hipótesis es un añadido sin justificar. Esto no está razonado, mientras que la existencia de Dios sí lo está. Dios que participa directamente en la creación y en la decisión de cuál es la forma particular del universo. Y como hemos dicho, en el gnosticismo, el creador del universo es un ente malévolo. Pero nosotros vimos en el vídeo anterior que Dios debe de ser benigno, por una serie de razones que vimos allí. Entonces, sea quien sea el creador del universo, ya sea a través del demiurgo o ya sea a través de Dios, no puede ser malévolo. ¿Por qué? Porque si fuera malévolo, por ejemplo, podía haber creado el infierno en la existencia. Nosotros vimos que una persona, si aquí tenemos una gráfica, en este lado es una persona, la valoración que tiene de la vida, que es positiva, valoración vida positiva, y aquí es valoración vida negativa. Entonces, una persona puede caer aquí, o puede caer aquí. Pero si cae aquí, tiene la posibilidad de abandonar el mundo y hacer que su valoración de la vida sea cero. Por lo tanto, Dios ha creado todo este bien en el universo. Aquí podemos ir colocando personas y al final en cada punto pues nos va a salir una cantidad de gente que va a estar en un nivel de valoración de la vida positivo. Por aquí hay 200, etcétera. Y aquí también, pues bueno, habrá gente que esté aquí sufriendo. Pero tienen la escapatoria de suicidarse y que su valoración de la vida valga cero. Entonces vemos que como estos pueden convertir su existencia tan pésima en cero, pues todo esto ha sido ofrecido con la creación. Entonces, al crear el universo se ha creado bien. No puede ser debido a un ser malévolo, sino que tiene que ser un ser benigno. Entonces, si realmente el universo hubiera sido creado
por una entidad maligna como es el demiurgo gnóstico, pues hubiera creado un universo en la que todas las personas estuvieran en la valoración negativa, creando un infierno atroz, y que además no permitiese escapatoria, de forma que se pudieran bajar del tren y convertir todo este mal en cero. Esto lo hubiera hecho un ser maligno. Si fuera maligno lo hubiera hecho esto, pero esto no es lo que sucede, sucede esto. Entonces, lo que ha constituido el universo necesariamente debe de ser benigno y no maligno. Esto ya lo vimos con mayor detenimiento en el anterior vídeo, dando más argumentos aparte de este. De hecho, en el gnosticismo sucede algo realmente curioso, y es que mientras que el bien que ha creado Dios en el universo es cero, porque Dios no ha creado el universo, no nos ha dado ninguna valoración positiva, sino que en el gnosticismo Dios, la divinidad, digamos, el valor y el bien que ha creado es cero, no ha creado nada. Mientras que el demiurgo, pues ha creado todo esto. Todo esto ha creado. De forma que en el gnosticismo, el demiurgo es mejor que Dios. Sea lo que sea Dios y sea quien sea el demiurgo, necesariamente el demiurgo es mejor que Dios, dado que ha creado bienestar en el mundo. Es decir, si el gnóstico prefiere el bien de Dios, simplemente debe de ir a recoger su cero y alejarse de la obra de ese malvado demiurgo, que le habrá puesto aquí o donde sea. Pero no le tiene que agradecer nada a Dios, porque Dios no le ha dado nada, la divinidad no le ha dado nada. Mientras que el demiurgo gnóstico sí que le ha permitido vivir y ha permitido a la humanidad distribuirse en una gráfica de este tipo, en el que puede tener valoración positiva y en la negativa pues puede optar por bajarse del tren. Por lo tanto, vemos aquí que esta es la gran hipocresía gnóstica, y es que maldice una obra, pero no obstante no está dispuesto a abandonar, mientras que pone como más elevado a la divinidad gnóstica, que le daría nada, le daría el cero, pero no está dispuesto a aceptar ese cero como regalo. Entonces, esto es pura hipocresía. Uno de los argumentos que se suele dar para decir que el creador del universo es malvado, tal como lo sostienen los gnósticos, es que el universo podía haber sido mejor. Es decir, que en lugar de tener la gráfica de valoración que hemos visto, pues fuera mucho mejor, por ejemplo, así. ¿Vale? Entonces tendríamos aquí, esto sería nuestra creación, que según ellos ha sido creado por un demiurgo, que no obstante ya es mejor que su divinidad, porque ha creado algo y ha creado bien, pero es malvado porque no ha creado algo tan bueno como en un hipotético universo mejor. Pero la cuestión es en qué se basan para decir eso. ¿Cómo puede construirse un universo mejor que esto? ¿Saben ellos acaso cómo se construyen universos? No obstante, sí que podemos señalar universos peores que estos. Un universo sin vida, por ejemplo. Nosotros ya vimos que para que la vida exista en el universo, primero, las constantes de la física se han tenido que ajustar de una forma muy precisa, y segundo, se ha tenido que violar
el segundo principio de la termodinámica para que apareciera la primera bacteria. Entonces, que este universo, el actual, el que estamos viviendo, se haya manifestado creando al ser humano, esto es dificilísimo. Y, no obstante, existen multitud de alternativas a este, en donde, por ejemplo, ni existen estrellas, ni existen planetas, ni existe agua, ni existe química del carbono, ni nada de nada. Es decir, nosotros a lo sumo lo que somos capaces de imaginar como universo mejor, solo podemos imaginar universos peores en donde no existe la vida. De hecho, si nosotros quisiéramos en un laboratorio crear vida, no podríamos siquiera. Parte del mal que sucede en el mundo y por el cual existe esta zona, o por la que la gente pues no tiene una valoración tan positiva como la que podría, es debida simplemente al libre albedrío. La gente, las personas, tienen una forma constitutiva y esa forma constitutiva les permite unas libertades. Pues pueden levantar la mano para ayudar a alguien, para hacer el bien o para hacer el mal, por el hecho de tener mano. Si ese hipotético mejor demiurgo hubiera querido que ese mal no existiera, no nos hubiera hecho con manos. Y todavía más allá, no nos hubiera ido quitando libertades o capacidades de acción, es decir, mutilándonos paulatinamente, con objeto de eliminar esta zona de aquí, hasta que al final también nos quitaría el pensamiento, porque también el pensamiento en sí mismo, si está mal utilizado, puede causar dolor. Entonces, al final, en este hipotético mejor demiurgo, nos encontraríamos a su divinidad, que nos daría cero, porque no tendríamos nada. Y evidentemente este cero no es mejor que la situación de partida que tenemos. Entonces, no existe ahora mismo planteado una alternativa mejor que el universo en el que vivimos. Entonces, supongamos que queremos hacer el universo mejor, un hipotético universo mejor, evitando que la pólvora exista. La pólvora es una reacción entre carbón y unos determinados compuestos que dan como resultado calor de una forma explosiva. Entonces, si nosotros queremos hacer que esta reacción no se produzca en el universo, no podemos eliminar esta reacción sin haber alterado otro tipo de reacciones. Es decir, nosotros, si tocamos algo del universo, como por ejemplo que no existan huracanes, que no existan terremotos, que no existan asteroides, que no existan aviones, pues tenemos que tocar otras cosas. Por ejemplo, si alteramos la química de forma que no se produzca pólvora, seguramente la química orgánica haya cambiado radicalmente y no sea posible en la vida. Si nosotros queremos evitar que no existan huracanes, probablemente el planeta no sea capaz de realizar el ciclo del agua y no pueda existir vida. Es decir, al final, cualquier cosa que queramos eliminar va a afectar a todo el sistema. Es infantil pretender que podemos hacer un mundo mejor fijándonos en algo y que el resto va a permanecer incólume. Esto es como un cubo de Rubik. Tú no puedes llevar una pieza al sitio que tú quieres y haber dejado el resto de la estructura perfecta, manteniendo su sitio. No. Si tú mueves algo, el resto también se mueve. Entonces, si realmente existe ese mejor universo, se tiene que decir cuál es. Porque si ese hipotético mejor universo reside
en quitar fisionómicamente al ser humano, constreñirle hasta la nada, o quitarle el libre albedrío para que no haga el mal, eso no es un mejor universo. Y si versa de cambiar constantes, vemos que cambiar constantes altera todo lo demás. De forma que, desconociendo esto y viendo que estos cambios conducen a peor, es absurdo suponer que existe un mundo mejor, cuando ni siquiera tenemos idea de ese mundo, y no obstante tenemos infinidad de mundos peores planteables. Como por ejemplo que no tengamos libre albedrío, y más lejos, o no tengamos manos, o que no exista la química del carbono, que es además capaz de permitir la pólvora. En definitiva, en el gnosticismo se encuentra la maldición de la propia creación. Es decir, Dios crea el universo. Y no obstante, el gnosticismo aborrece esa creación. Maldice esa creación. Esto es muy peligroso porque es una afrenta no solo a Dios, sino a un hecho benévolo, al primer bien constitutivo, el bien constitutivo del universo. Muy bien. Dejamos aquí el vídeo y seguiremos. Un saludo.